Bueno, una vez particionado el disco con el que vamos a trabajar y creadas en esas particiones los sistemas de ficheros, tenemos que dar acceso a dichos sistemas de ficheros desde nuestro sistema de ficheros raíz, ¿de acuerdo? ¿Cómo se da ese acceso? Montando el nuevo sistema de ficheros en un directorio del sistema de ficheros raíz, es decir, añadiendo al árbol de directorios del sistema de ficheros raíz un punto de acceso al nuevo sistema de ficheros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace a través del comando mount, ¿de acuerdo? A través del comando mount, con la sintaxis que veis en la transparencia, ahí tenéis un ejemplo. Lo que se le dice básicamente es mount, el tipo de sistema de ficheros que vamos a montar, en dónde se encuentra definido dicho sistema de ficheros dentro del directorio /dev y dónde lo queremos montar, ¿de acuerdo? El proceso contrario, el proceso de desmontaje, se haría a través del comando unmount y bueno, pues básicamente la sintaxis de unmount es unmount y el punto de montaje, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver esto sobre el terminal con un ejemplo para que os quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Fijaros, con el comando, como decía en la transparencia, con el comando de F yo puedo ver los sistemas de ficheros que están montados, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí veis el tipo de sistemas de ficheros que están montados y bueno, pues algunos todavía no sois muy conscientes de qué son, ya lo veremos en algún tema más adelante, pero bueno, ahí lo que sí veis es el sistema de ficheros raíz en /dev SDA2, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que teníamos a nuestra disposición un disco disponible y bueno, vamos a realizar el proceso de montaje de una de las particiones, en este caso SDB1, la vamos a montar en el directorio /home, ¿de acuerdo? Fijaros, en el directorio /home, recordad que están los directorios de nuestros usuarios. Entonces, como decíamos, el comando sería mount -t ext4, recordad que era el tipo de sistema de ficheros que habíamos creado. Lo siguiente sería la partición de sdb1 y el punto de montaje, ¿de acuerdo? /home. Si hacemos de nuevo un df-h, deberíamos ver ese punto de montaje. Y fijaros, ahí al final lo veis, ¿de acuerdo? Veis que aparece un nuevo punto de montaje que se llama dev, sdb1 y bueno, pues ahí aparece en /home. ¿Qué ha pasado con el contenido de home? Bueno, pues fijaros que el contenido del directorio home ha cambiado. Antes había dos directorios que se llamaban pepe y test y ahora lo que tenemos es un directorio que se llama lost and found, ¿vale? Recordad que lo que hemos hecho es desde el directorio home dar acceso a la nueva partición y lógicamente en esa nueva partición no hay nada, ¿de acuerdo? Si quisiésemos deshacer el montaje que hemos hecho, como decíamos, el comando unmount y el directorio en el que hemos creado este acceso directo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues fijaros, vuelve a aparecer lo que había antes en el directorio, ¿de acuerdo? Tened en cuenta una cosita cuando hacéis un unmount, es que el proceso de desmontaje requiere que ningún proceso del sistema esté haciendo uso del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso lo veréis en las prácticas, pero a veces puede dar problemas un proceso de desmontaje y se nos puede denegar el permiso para hacerlo porque hay algún proceso que está haciendo uso de ese sistema de ficheros. Cuando encontréis este problema, bueno, pues hay dos comandos que os van a ser muy útiles, que son fuser y lsoff, bueno, pues que nos dan información sobre qué procesos están accediendo al punto de montaje y también sobre qué ficheros están abiertos en el punto de montaje, ¿de acuerdo? Deberemos gestionar dichos procesos y dichos ficheros para cerrarlos o para terminarlos para que se nos deje hacer el desmontaje, ¿vale? Bueno, el proceso de montado que hemos visto es un proceso manual y se puede hacer un proceso de montado automático, de montado-desmontado automático en arranque, ¿de acuerdo? Cuando el sistema arranca, lo que hace es leer el fichero /etc fsetup y, bueno, pues lo que hace básicamente es gestionar los puntos de montaje que aparecen en dicho fichero, ¿vale?
En el recuadro azul tenéis un ejemplo del fichero. Como siempre son ficheros, bueno, pues que cada columna es un campo y cada fila es una entrada, un punto de montaje distinto. Y bueno, pues aquí tenéis en la transparencia los campos de cada línea, ¿vale? El primer campo sería el device file, ¿vale? Que aparece, o sea, la partición tal como aparece en barra dev. La segunda columna sería el punto de montaje, en qué directorio está montado. La tercera columna es el tipo de sistema de fichero. La cuarta columna son opciones sobre cómo se ha hecho el montaje. Aquí tenéis, bueno, pues algunas de las más comunes. Se puede montar una partición, un sistema de ficheros en modo lectura o escritura, perdón. Se puede montar para que no se permita la ejecución de binarios. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Lo tenéis en las páginas de ayuda, lo podéis echar un vistazo. Y luego hay un par de columnas, la anteúltima es un dump, que era, bueno, pues ya lo veremos cuando hablemos de backup y restores, era una utilidad que tenía su sentido antiguamente, pero que ya no se usa. Y la última es, bueno, pues es cada cuántos montajes se hace un FSCK en el dispositivo, que veremos que, bueno, pues básicamente el FSCK es un comando para comprobar la correctitud de las estructuras del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Para evitar los problemas de consistencia que veíamos cuando hablábamos del journal, ¿vale? Bueno, pues si pasamos un poco, volvemos al terminal para ver qué pinta tiene nuestro fichero fstab. Bueno, pues aquí vemos un poco el formato de dicho fichero. A ver si con Way se ve un poco mejor. No, se ve mejor, se ve peor. Vamos a hacerlo con cat, que se ve más o menos bien. Bueno, pues aquí fijaros, aquí tenéis una línea por entrada y bueno, pues fijaros, aquí tenéis la primera de las líneas que corresponde al fichero, al sistema de ficheros raíz, ¿vale? Fijaros, lo primero lo que os decíamos es el device file y recordad que yo puedo hacer mención a este device file como su fichero en barra dev, por ejemplo barra dev SDA1 o SDA2, pero también puedo hacer mención a dicho sistema de ficheros a través de las distintas etiquetas que se me proporcionaban. Y recordad que, bueno, pues el UID era la más estable porque era la que menos problemas de consistencia daba entre arranques, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues fijaros, su etiqueta UID es la primera columna, punto de montaje, que es el raíz, tipo de sistema de ficheros, opciones de montaje, que básicamente lo que me dice esta opción que es que cuando se encuentren errores al montar el sistema de ficheros, bueno, pues que se remonte en modo read-only para corregir posibles errores, el campo de dump y el campo FSC, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tened en cuenta que, por ejemplo, el montaje que hemos hecho antes en el directorio home, si nosotros quisiésemos hacerlo de manera permanente, bueno, pues tendríamos que añadir una nueva entrada a este fichero, ¿de acuerdo? Añadiríamos aquí en el VI FSTab, bueno, añadiríamos aquí una nueva línea, pues la podríamos añadir aquí abajo, que sería barra D, barra SDB1, en qué directorio vamos a hacer el montaje y bueno, pues seguiríamos así hasta terminar la línea, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos serían los pasos básicos para realizar de forma segura, digamos, o añadir de forma segura un nuevo sistema de ficheros a nuestro